Los humanos a lo largo de los años nos hemos vuelto muy buenos para construir cosas, y esto incluye edificios. Hoy existen más de 7000 rascacielos en todo el mundo, siendo el más alto el Burj Khalifa en Dubái, que mide 830 metros de altura. Impresionante, claro, pero ninguno de estos rascacielos se compara con las estructuras naturales más altas, las montañas. Y de todas las cadenas, las más altas e indiscutiblemente las más famosas son los Himalayas, en Asia, que tiene un gran impacto en la región por su tamaño, separando las llanuras del subcontinente indio de la meseta tibetana y extendiéndose a 6 países: Nepal, India, China, Bután, Pakistán y Afganistán. Más de 100 de sus cumbres superan los 7200 metros de altura, que es enorme, pero el más alto es solo uno, el Monte Everest, que se eleva casi 8.8 kilómetros, empequeñeciendo el edificio humano más alto por un factor de 10, así que todavía nos falta. Y dada su altitud, entorno y tamaño, seguro que al imaginar el Everest o el Himalaya, en general piensas en una roca de hielo y nieve, y no en mucha vida. Sin embargo, aunque gran parte de la cordillera es hostil para la vida, incluida la nuestra, el Himalaya es en última instancia un tesoro para la naturaleza, y si lo recorres, puede que te topes con osos negros, pandas rojos, langures, cabras, ciervos almizcleros, gorales, osos pardos y leopardos de las nieves. Si logras verlos a través de su ingenioso camuflaje. Y sin embargo, me duele decirlo, pero creo que el Himalaya actual es solo una fracción de lo que fue alguna vez, ya que antaño no solo estaba lleno de mucha más vida y diferentes ambientes, sino que era literalmente el lugar más extraño de todo el planeta, hogar de animales que nunca habrías imaginado juntos. Y aunque podías encontrar vida interesante en la mayor parte del Himalaya, hubo un lugar donde las cosas alcanzaron su máxima rareza, y fue un lugar conocido como las colinas Sivalik. Esta región del Himalaya es en realidad una gran cadena que se sitúa en la parte exterior y se extiende por más de 2400 kilómetros, lo que la hace 3 veces más larga que Inglaterra. Durante casi 200 años, este sitio ha sido conocido por producir hallazgos asombrosos que abarcan una gran cantidad de animales prehistóricos variados, no solo por la diversidad de animales, sino también por la diversidad en el tiempo que vivieron, ya que resulta que las colinas Sivalik no representan una sola ventana al pasado del Himalaya, sino varias, con algunas partes que datan de hasta hace 18 millones de años, mientras que las porciones más jóvenes tienen solo 600.000 años, un rango bastante amplio. Y debido a eso, es obvio que no todos los animales encontrados en las colinas vivieron realmente juntos. Sin embargo, como en todo ecosistema, hubo un momento distintivo en que las cosas estuvieron más locas que nunca. Y diría que aquí ocurrió en el Mioceno tardío, un tiempo en el que la vida se hizo bastante dura. El Mioceno tardío fue una época de grandes cambios para el mundo, y esto incluyó al Himalaya. Durante mucho tiempo, habrías encontrado al Himalaya muy diferente del presente, pues gran parte de él era más cálida y húmeda, lo que condujo a una abundancia de llanuras aluviales y bosques en la zona y sus alrededores. Estos ambientes llevaron a que muchos animales se beneficiaran de tales ecosistemas, y rápidamente el Himalaya se convirtió en un paraíso para los animales dentro de estos nichos, lo cual es bastante genial. Pero aquí hay un detalle: cuando hay demasiado de lo mismo, es normal encontrar animales muy similares entre sí. En otras palabras, si un mismo nicho domina por todas partes, la diversidad tiende a ser escasa. Pero no hay de qué preocuparse, porque hay algo que siempre termina cambiándolo todo: el tiempo. Y con el paso suficiente del tiempo, las cosas empiezan a transformarse, especialmente en el Himalaya, que eventualmente comenzó a experimentar cambios geológicos, con grandes secciones experimentando levantamiento y exhumación geológica, lo que terminó desordenando el sistema climático que había estado en su lugar. Y de todos los cambios que provocó, uno de los más perjudiciales fue el impacto que tuvo en los monzones en Asia, que cambiaron totalmente sus funciones gracias a la nueva forma que tomó el Himalaya. Y esto, con el tiempo, llevó a que el ambiente pasara de drásticamente húmedo a más seco, provocando una transición de densas junglas y llanuras de inundación a regiones más parecidas a sabanas y praderas. Y fue en este periodo de transición, donde quedaba algo de matorral y surgían nuevos pastizales, que las cosas realmente empezaron a pasar de interesantes a muy extrañas, ya que permitió la entrada de nuevos animales, resultando en algunas escenas raras que harían que cualquier viaje aquí fuera inolvidable, aunque lo extraño a veces puede seguir significando familiar. Y lo digo porque una de las primeras caras que podrías encontrarte era un pariente nuestro, un
gran simio llamado Civapithecus. Este fue uno de los residentes más antiguos de los Himalayas en el Mioceno, apareciendo hace 12.5 millones de años, y se cree que una de las especies de este género pudo ser el ancestro directo de los orangutanes modernos, aunque si vieras uno directamente, tal vez te parecería más un chimpancé enorme que un orangután, pues tenía características de chimpancé pero más grande, y podía medir 1.5 metros, similar a la estatura de un orangután adulto. El único rasgo que insinuaba su ascendencia era su rostro, que se parecía al de sus futuros descendientes. En contraste con su cara, vivía algo distinto a los grandes orangutanes, ya que la forma de sus muñecas y la presencia de grandes caninos y molares robustos sugería que pasaba buena parte de su vida no solo en los árboles, sino también en el suelo, donde habría devorado alimentos duros como semillas o hierbas de la sabana. Aunque a pesar de su mayor tamaño, cualquier excursión al suelo por parte de esta criatura, así como cualquier expedición de un viajero del tiempo, habría tenido que hacerse con cautela, pues podrías encontrarte con uno de los principales depredadores del Himalaya, que quizás sorprendentemente no era un oso pardo himalayo, ni un leopardo de las nieves, y de hecho ni siquiera era un úrsido o felino, sino un vivérrido, una familia a la que pertenecen civetas, binturongs, jinetas y oyans, animales poco conocidos, como también este Vishnuictis, y en este caso el nombre es lo de menos, porque no te habría importado si uno de estos animales te estuviera cazando en el Himalaya prehistórico. En papel, estos sujetos se parecían a las civetas actuales, criaturas esbeltas con aspecto de gato, nocturnas, de dieta amplia y dientes afilados, aunque por lo general muy pequeñas. El Vishnuictis era distinto, con especies del tamaño de lobos modernos, y eso ni siquiera era lo máximo, ya que la mayor especie del género probablemente alcanzaba casi 3.4 metros de largo, cola incluida, y pesaba 300 kilos, considerablemente más que un león promedio o incluso un tigre siberiano. Por lo tanto, no era algo que quisieras encontrarte de noche o de día, especialmente considerando que la dieta del Vishnuictis era probablemente generalista, siendo un omnívoro que cazaba y carroñaba animales de varios tamaños, desde pequeños hasta del tamaño de una tortuga. Ahora quizá estés pensando, ¿del tamaño de una tortuga? Soy extinto, qué tonto. Las tortugas no son tan grandes. Pues dile eso a Jonathan, la tortuga más vieja de la Tierra, dueña de un caparazón enorme. Pero lo cierto es que ni siquiera me refiero a esta tortuga gigante, sino a Megalochelis, que significa la gran tortuga. En realidad no es una tortuga acuática, sino una tortuga terrestre, y hasta donde sabemos, fue la más grande que jamás haya existido. No exactamente el tipo de animal que esperas encontrar en el Himalaya. Sin embargo, aquí fue donde esta criatura única tuvo su hogar durante el Mioceno, y puede que hubiera sido más propenso a confundir a una de ellas con un cliptodonte gigante en lugar de con un testudínido, ya que su caparazón medía unos 2 metros de largo y probablemente se elevaba más que tú. Debido a su enorme coraza y cuerpo robusto, la Megalochelis habría pesado muchísimo, entre 1 y hasta 4 toneladas, lo que podría ponerla a la par de dinosaurios como los pesos más bajos del anquilosaurio, aunque esas estimaciones de 4 toneladas suelen ser consideradas optimistas, siendo más razonable 1 tonelada. Pero eso plantea la pregunta, ¿qué hace exactamente una tortuga de más de 1 tonelada en el Himalaya? Pues prácticamente lo mismo que una tortuga normal, pero a mayor escala. Era vegetariana y, según las tortugas modernas, habría necesitado consumir más de media tonelada de materia vegetal cada año, bastante eficiente desde el punto de vista del tamaño, y como sus parientes, probablemente podía pasar largos periodos sin comer. Una diferencia estaba en cómo comía. Gracias a su tamaño y altura imponentes, podía haber comido hojas por encima del suelo, de manera algo similar a la de una jirafa. Y hablando de jirafas, resulta que el Himalaya no solo fue bueno para las tortugas durante el Mioceno, sino también para estos muchachos altos, que se beneficiaron enormemente de la mezcla de árboles y praderas, ofreciéndoles abundancia de alimentos y lugares para deambular, lo que hizo que el grupo se hiciera más grande que nunca, dando lugar a Civatherium, la jirafa, o mejor dicho, giráfido, más grande que jamás haya existido. Y tenía cuernos. Sí, cuernos, algo parecidos a los de un alce,
por lo que al principio se le reconstruyó como a un alce gigante, pero ahora sabemos que eso es incorrecto. En cambio, Cibatherium habría parecido una jirafa robusta y corpulenta, con astas en la cabeza acompañadas de dos estructuras en forma de puntas situadas por encima del ojo. Cada uno de estos mamíferos adultos habría rondado los 3 metros, así que no tan alto como las jirafas actuales, pero la verdadera magia estaba en su peso. Sus huesos robustos y constitución muscular hacían que alcanzara posiblemente los 1360 kilos, en general más pesados que las jirafas promedio. Y normalmente, estas estimaciones ni siquiera toman en cuenta los cuernos. Sin importar el peso exacto, eran grandes para los giráfidos y probablemente usaban su tamaño tanto para pastar como para ramonear, aprovechando lo mejor de ambos mundos en el Himalaya. En cuanto a sus extrañas astas, se presume que podrían haber sido usadas como las de un alce, en peleas por recursos, apareamiento y defensa contra depredadores como posibilidades, especialmente porque Cibatherium poseía un cuello impresionante, rodeado de músculos que le permitían maniobrar su cráneo enorme con facilidad. Así que creo que preferiría tomarles fotos desde lejos en lugar de acercarme demasiado. Y comparto sentimientos similares con otra megafauna que recorrió estas tierras, un miembro de la familia Proboscidea, el orden al que pertenecen los elefantes modernos, y en realidad, en plural sería mejor, ya que las colinas Sibalik fueron muy populares entre este grupo durante el Mioceno. Hasta ahora, se sabe que al menos 5 géneros coexistieron allí: Protanancus, Coerolophodon, Gomphotherium, Prodeinotherium y Stegolophodon. Todos eran grandes pastadores y ramoneadores, además de animales enormes que pesaban varias toneladas, siendo posiblemente el más grande el Gomphotherium, que podía acercarse a las 7 toneladas y tenía el conjunto de colmillos más extraño: 4 colmillos, incluidos 2 en la parte inferior de la mandíbula, que podían haberle ayudado a excavar y forrajear. Entre los 5 géneros se encontraba una gama de colmillos extravagantes que podían causar mucho daño si era necesario, por no mencionar que su tamaño podía aplastarte como un insecto si te acercabas demasiado. Claramente, este lugar era un punto caliente para este orden, y como dije, al menos 5 géneros vivían aquí, con el número posible de parientes coexistentes siendo aún mayor, ya que también se han descubierto fósiles pertenecientes al Stegodon, e incluso quizá al más antiguo Elephas, uno de los 2 géneros de elefantes actuales. Y lo loco es que se sabe que un solo género de Proboscidea puede afectar fuertemente un ecosistema, por lo que se les conoce como ingenieros de ecosistema. Así que imagina tener varios en un solo lugar. Esto sin duda habría afectado a otras formas de vida también, viendo que estos animales con colmillos pueden ser temperamentales, y francamente, si yo tuviera que elegir, preferiría un selfie con el Cibatherium que arriesgarme con cualquiera de estas criaturas gigantes. Había emoción aquí, y sin embargo, apenas hemos arañado la superficie, ya que muchos más animales llamaron hogar a este lugar, incluidos algunos no mamíferos, y tal vez algunos que no esperarías encontrar en el Himalaya: crocodilianos. En los ríos formados por las aguas que corrían desde las montañas, habrías encontrado algunos cocodrilos residiendo, ya que las temperaturas más altas de la época permitían que reptiles grandes vivieran en altitudes mayores, como Crocodylus paleindicus. Esta es en realidad una especie extinta del género aún vivo Crocodylus, e incluso pudo haber sido el ancestro del cocodrilo hindú, una especie que habita el subcontinente indio y es un cocodrilo grande, en algunos casos superando los 5.5 metros. El Paleindicus probablemente era aún mayor, siendo más similar en tamaño a los cocodrilos de agua salada, los reptiles más grandes de la Tierra hoy. Con ese tamaño, podía abatir a muchos de los animales que se acercaban al agua con sus poderosas mandíbulas y feroces vueltas de la muerte, incluidos nuestros parientes primates. Esto, obviamente, eran malas noticias, y aún así, todavía no estamos al final de la lista de posibles depredadores que podrían haberte arruinado el picnic, ya que en años recientes se han desenterrado nuevos fósiles que nos muestran que la presión de los depredadores aquí era mayor de lo que se pensaba. Esto incluye el descubrimiento de varios hiénidos, como Leptohyena y Thalassictis, 2 animales de tamaño medio que eran cazadores, pero que también podrían haber sido los recolectores del área, al menos en lo que respecta a los huesos, ya que podrían haber mostrado las mismas tendencias de triturar huesos que vemos hoy en ciertas hienas, mientras que también vivía entre
de ellos Percrocuta, otro de su clase, un poco más grande, similar en tamaño a un jaguar muy grande, pero menos ágil, ya que cambiaba esa agilidad por una mandíbula mucho más poderosa. También se han descubierto félidos, aunque en su mayoría estas criaturas han sido especies aún sin nombre, que los científicos han podido determinar que iban de pequeñas a grandes. Sin embargo, un félido que hemos podido identificar y nombrar es el aún misterioso Vinayakya nocturna. Era realmente un félido, y en algunos aspectos felino, pero no se parecía a ningún gato actual, ya que pertenecía a una subfamilia ahora extinta, conocida como los proailurinos, que en promedio eran de pequeño a mediano tamaño. Sin embargo, Vinayakya era bastante grande, con adultos que iban del tamaño de un leopardo a un tigre siberiano, y capaz de abatir presas de tamaño humano. Y de acuerdo con su nombre, podrías haber adivinado que era nocturno, específicamente según ciertas morfologías craneales, incluyendo sus grandes cavidades orbitarias. Creemos que era un cazador nocturno, lo que significaba que un segundo estabas durmiendo y al siguiente seguías durmiendo, solo que para siempre. Ahora bien, no todo aquí quería comerte o aplastarte, había residentes más normales. Y de hecho, un buen número de ellos, con una excavación sola arrojando múltiples géneros como Gazella, Elaquistoceras, Dorcaterium, Listriodon, Girafocerix, jirafa y Mericopotamus. Así que este lugar rebosaba de vida, y ni siquiera hemos abordado a las criaturas más pequeñas, ya que al menos 16 especies de roedores llamaban hogar al Himalaya del Mioceno. Además, tendrías una buena dosis de amigos resbaladizos en el Himalaya inferior. Mientras navegabas por este ecosistema, tendrías que tener cuidado de no encontrarte con muchos de los animales mencionados, pero también con pitones, serpientes verrugosas, comebabosas y kraits altamente venenosos. En resumen, las colinas Siwalik representan un ecosistema muy animado con habitantes interesantes. Sin embargo, si hubieras querido verlo, habrías necesitado pasar rapidito, porque las cumbres del Himalaya en su apogeo no duraron mucho tiempo, ya que la transición de bosque a pradera fue bastante rápida y resultó en un gran cambio faunístico, de modo que para cuando terminó el Mioceno, el lugar ya era muy diferente, entrando en la era del Pliopleistoceno. La tortuga gigante Megalochelis y la jirafa de 4 cuernos permanecieron, junto con otros rostros reconocibles, mientras que otros, como nuestro pariente el Civapithecus, ya había desaparecido, junto con varios del orden Proboscidea, hiénidos, félidos y vivérridos gigantes que habían acechado las tierras. Por otro lado, el Himalaya recibió algunos animales nuevos, incluidos los que eran fascinantes por derecho propio. Entre los más notables estaban los grandes gatos dientes de sable, ya que fue en esta época cuando apareció Megantereon. Este felino se halló en varios lugares del mundo, pero fue aquí donde crecieron hasta sus tamaños más grandes, con los mayores especímenes comparables a las leonas más grandes registradas. Y no solo eran grandes, sino mucho más robustos, con huesos increíblemente fuertes y gruesos que indicaban una capacidad impresionante para forcejear con megafauna, mientras que podían usar sus garras para obtener agarres en hielo antes de infligir daño fatal con sus caninos especializados. Cada uno era tan largo como una cuchilla y tenía puntas extremadamente afiladas, que presumiblemente les permitían deslizarse suavemente en las gargantas de sus presas, causando una muerte rápida, aunque posiblemente para comer no eran tan rápidos, y este felino podría haber sido un comedor pausado, arrastrando cadáveres a un lugar seguro, donde luego disfrutaba cada bocado con sus pequeños carnaciales. No suena agradable haber estado en el extremo receptor de eso, y aunque tú y yo ahora no tenemos que preocuparnos por un Megantereon, nuestros antepasados sí. En años recientes, se han identificado artefactos y huesos de humanos en la zona, pero no de Homo sapiens, sino de nuestro ancestro Homo erectus, que migró de África a Asia hace unos 2 millones de años. Estoy seguro de que algún erectus terminó como comida de este gato. Sin embargo, como es típico, la llegada del erectus significó más bien malas noticias en lugar de buenas para los depredadores y otros habitantes de las colinas Siwalik. Armados con hachas de mano, lanzas, una sociedad compleja y buena capacidad para pensar, estos sujetos tuvieron mucho éxito, pese a ser bastante frágiles, con dimensiones de entre unos 141 a 167 centímetros de altura. Aún así, prosperaron, y lo sabemos por la abundancia de artefactos y huesos de animales que muestran que fueron cazadores capaces, derribando megafauna y descuartizándola para obtener carne. De hecho, pudieron haber sido demasiado exitosos, ya que la extinción de algunos de los animales más icónicos, como Megalochelis, parece estar vinculado a ellos, y es probable que incluso alteraran fuertemente el paisaje, considerando que
hay pruebas de que Homo erectus aprendió a controlar el fuego, y no ayudó que la edad del hielo avanzara, bajando la temperatura y acelerando el ritmo al que el entorno del Himalaya y las áreas circundantes cambiaba, volviéndose más seco y causando una mayor expansión de las praderas, lo que fue bueno para algunos y no tan bueno para muchos otros, con gran parte de la megafauna extinguiéndose. Cuando finalmente entró Homo sapiens, se acabó el juego para la mayoría de lo que existía. Sin embargo, algunos animales prevalecieron, y esto incluyó a uno sorprendente, el elefante, ya que incluso hoy los elefantes asiáticos llaman hogar a las estribaciones del Himalaya, viviendo a altitudes de hasta 3000 metros. También se les han unido caras más nuevas del Himalaya, que en conjunto han creado la cordillera que conocemos hoy. Y quizás su estado actual sea para mejor, pues aunque las tortugas gigantes y megajirafas serían geniales, creo que es bueno no tener que lidiar con grandes gatos dientes de sable, ni con vivérridos lo bastante grandes como para comerme. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.